13 de enero de 1968. Dentro de la prisión estatal de Folsom, California, un hombre vestido de negro camina hacia el escenario sin saber si saldrá vivo. Frente a él, esperan en silencio 1000 reclusos de máxima seguridad, muchos condenados por asesinato. Es Johnny Cash, a punto de dar el primero de 2 conciertos que cambiarán su carrera para siempre. Guardias armados vigilan cada movimiento. Nadie puede garantizar que el show termine sin incidentes. Un equipo de Columbia Records ha instalado micrófonos y cintas. Todo lo que ocurra en las próximas horas quedará grabado para siempre. Pero esta historia no empieza en ese patio de concreto. Empieza con una pregunta incómoda. ¿Cómo una canción escrita por un hombre que jamás pisó una celda terminó definiendo el mito más oscuro del sistema penitenciario estadounidense? Para responderla, hay que retroceder casi 90 años, hasta los muros de granito que dieron origen a un infierno real, y avanzar después hasta el disco que, en mayo de 1968, resucitó la carrera de un hombre al borde del abismo. Todo comenzó mucho antes, en 1880, con la construcción de una prisión pensada para ser inquebrantable. Un lugar construido con piedra, sudor y la convicción de que ciertos hombres jamás debían volver a ver la luz. Esta es la historia de Folsom, de Johnny Cash y del día en que la música y el castigo se cruzaron para siempre. Capítulo 1. El infierno de granito. En 1880, a orillas del río American, en California, se inaugura la prisión estatal de Folsom. Es la segunda prisión estatal más antigua de todo California, apenas superada en edad por San Quentin. Pero desde el primer día, Folsom fue pensada para un propósito distinto: contener a los reclusos más peligrosos del estado. Sus responsables no buscaban una cárcel común, buscaban algo que pareciera imposible de romper. La respuesta estaba literalmente bajo sus pies: granito extraído de la propia zona donde se levantó la prisión. Bloques de piedra maciza, cortados y apilados hasta formar muros de varios metros de espesor. De ahí nace el apodo que perseguiría a Folsom durante más de un siglo: Granite Hell, el infierno de granito. No era una metáfora exagerada, era una descripción literal de sus muros, y pronto también de la vida dentro de ellos. Las fotografías de la época muestran torres de vigilancia de piedra recortadas contra el cielo, y el río corriendo a apenas unos metros de los muros. Desde finales del siglo XIX, Folsom se ganó fama de albergar a los criminales más violentos de California. Asesinos, ladrones armados, hombres considerados irrecuperables por el resto del sistema penitenciario, terminaban tras esos muros de piedra. La prisión fue diseñada para máxima seguridad, y durante décadas funcionó bajo ese principio, sin concesiones. No existía tecnología de contención como la actual, solo piedra, hierro y hombres armados vigilando día y noche. Cualquier intento de fuga se enfrentaba a muros que parecían haber sido diseñados por la propia naturaleza. Pero la seguridad tenía un precio: hacinamiento crónico y condiciones de vida documentadas como extremadamente duras. Celdas pensadas para 1 o 2 hombres terminaban albergando el doble, a veces el triple. La violencia entre reclusos, y también entre guardias e internos, se volvió parte del funcionamiento cotidiano de Folsom. Motines, peleas y castigos severos formaban parte de una rutina que rara vez trascendía los muros hacia el exterior. La información que salía de Folsom era escasa, controlada, filtrada casi siempre por las propias autoridades penitenciarias. Durante décadas, muy pocos periodistas o artistas se atrevieron siquiera a acercarse a esos muros de granito. Folsom era, para el ciudadano promedio de California, un lugar del que solo se hablaba en susurros. Un nombre que evocaba miedo, castigo y la certeza de que quien entraba ahí difícilmente volvía a ser el mismo. Se hablaba de ella en las cocinas, en los periódicos, en las conversaciones de bar. Folsom era sinónimo de un punto sin retorno. Para mediados del siglo XX, la reputación de Folsom ya era nacional, la prisión de máxima seguridad más temida del oeste americano. Documentales y crónicas de la época retratan patios grises, muros interminables y guardias armados en cada esquina. Ese fue el escenario, la reputación y el peso simbólico que Folsom ya cargaba antes de que sonara una sola guitarra. Durante casi 3/4 de siglo, ese fue el rostro público de Folsom: piedra, disciplina y miedo. Y sin embargo,
Nada de esa fama tenía todavía relación alguna con la música. Eso cambiaría gracias a un hombre que jamás durmió una sola noche detrás de esos muros. Un cantante de Arkansas que, viendo una película sobre prisiones a mediados de los años 50, encontró en Folsom algo que lo obsesionaría durante años. Nada en esa larga historia de granito y silencio anticipaba lo que ocurriría cuando un cantante de country decidiera cruzar esas puertas. Lo que estaba a punto de suceder convertiría a esta fortaleza olvidada en un nombre conocido en todo el mundo. Ese hombre se llamaba Johnny Cash, y lo que estaba a punto de escribir cambiaría para siempre la historia de esta prisión. Capítulo 2. La balada de un hombre que nunca estuvo preso. En 1953, mientras servía en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Alemania, Johnny Cash vivió un momento que marcaría el resto de su carrera. Una noche, en una base militar lejos de casa, vio una película documental sobre la vida dentro de las prisiones. Una sola imagen se le quedó grabada: el sonido lejano de un tren pasando justo al lado de los muros de una cárcel. Ese contraste brutal, la libertad rugiendo afuera mientras un hombre se pudre encerrado adentro, se convirtió en la semilla de una canción. Entre 1953 y 1955, Cash fue puliendo los versos de lo que terminaría siendo Folsom Prison Blues. La canción mezclaba elementos reales, como el ambiente de encierro que había visto en aquella película, con elementos totalmente inventados, como la trama del crimen. Este es uno de los grandes trucos del oficio de compositor: convertir una imagen ajena en una historia que suena absolutamente personal. Y aquí hay que derribar el primer gran mito que rodea esta canción. No es una confesión personal. El verso más citado de toda su carrera, «Maté a un hombre en Reno solo para verlo morir», es pura invención. Cash nunca disparó contra nadie. Jamás pisó una celda como preso. Ese verso nació de un cliché muy antiguo de las baladas criminales americanas. Historias de forajidos y asesinos que circulaban de generación en generación en el folk, y que él supo convertir en algo propio. Era, simplemente, un narrador con un talento enorme para meterse en la piel de un hombre desesperado y sin salida. En 1955, el sencillo salió a la venta bajo el sello Sun Records, la misma disquera que apenas un año antes había lanzado a un joven llamado Elvis Presley. Compartir sello con la futura leyenda del rock and roll le dio a Cash una plataforma inmediata para llegar a un público masivo. En cuestión de meses, Folsom Prison Blues pasó de ser una canción compuesta en una base militar en Alemania a sonar en las radios de todo Estados Unidos. El resultado fue inmediato. Se convirtió en uno de los primeros grandes éxitos de toda su carrera. Pero ese éxito despertó algo mucho más profundo en Johnny Cash que una simple canción popular. Empezó a obsesionarse con una idea: cantar esa canción, en persona, frente a los hombres que sí vivían esa historia detrás de los barrotes. A mediados de los años 50, esa obsesión lo llevó por primera vez a los muros de otra prisión legendaria, San Quentin. En aquel primer show carcelario, notó algo que ningún otro público le había dado antes: un silencio absoluto, una atención total. Los presos no aplaudían por cortesía. Aplaudían porque, en cada verso sobre encierro y desesperanza, se reconocían a sí mismos. Frente a esos reclusos, algo se encendió en él: la certeza de que su música tenía un poder distinto detrás de esas rejas. Ese primer show en San Quentin no fue un hecho aislado. Marcó el inicio de un patrón que Cash repetiría durante años, cárcel tras cárcel. Cada actuación reforzaba una misma certeza: la prisión no era solo un escenario de castigo, era también un escenario de verdad brutal, sin filtros. Y en un mundo de shows de televisión pulidos y giras perfectamente coreografiadas, esa verdad cruda se convirtió en la marca personal de Johnny Cash. Con cada nueva gira, cada nuevo show en una cárcel, la leyenda de Johnny Cash, como la voz de los olvidados, empezaba a tomar forma. Nadie en la industria discográfica entendía todavía hasta dónde lo llevaría esa obsesión, pero el camino hacia Folsom ya estaba trazado. San Quentin fue apenas el ensayo. Folsom, aunque todavía no lo sabía, se veía su consagración. Cada show alimentaba una convicción cada vez más fuerte: algún día tenía que grabar un disco en vivo dentro de esos muros de granito. Esa convicción se convertiría, años después, en uno de los proyectos más audaces de toda la historia de la música.
Pero antes de llegar a ese sueño, Johnny Cash tendría que atravesar su propio infierno personal. Capítulo 3. El hombre de negro se apaga. Pero mientras el mito de Johnny Cash como la voz de los presos crecía, el hombre detrás de esa voz se derrumbaba en privado. A mediados de los años 60, la carrera que parecía imparable empezó a resquebrajarse desde adentro. El problema no era la falta de talento ni de fama. El problema era una adicción que llevaba años carcomiéndolo en silencio. Cash se había vuelto dependiente de las anfetaminas para mantenerse despierto durante interminables giras y de los barbitúricos para poder dormir después. Un cóctel de estimulantes y sedantes que, noche tras noche, lo mantenía funcionando sobre un escenario, pero lo destruía por dentro. Las giras, antes su gran fortaleza, se volvieron erráticas. Shows cancelados, llegadas tarde, presentaciones donde apenas podía sostenerse en pie. La imagen pública de El hombre de negro, ese ícono de disciplina y voz grave, empezaba a resquebrajarse frente a quienes trabajaban con él. En casa, la tensión no era menor. Su matrimonio se deterioraba y las relaciones familiares se volvían cada vez más distantes. Su propio sello discográfico, que años atrás había apostado por él, empezaba a perder la paciencia frente a un artista cada vez más impredecible. Las fechas de estudio se retrasaban, los contratos de gira se volvían más difíciles de cumplir, y en Columbia Records empezaban a temer que su estrella se apagara del todo. Algunos allegados llegaron a pensar que Johnny Cash no sobreviviría el resto de la década. Los años de abuso de sustancias empezaban a pasarle factura, algo que quienes trabajaban cerca de él notaban con creciente preocupación. El contraste era brutal. Un hombre que cantaba sobre presos encerrados en la oscuridad, mientras él mismo construía su propia prisión invisible. La misma voz que había convertido Folsom Prison Blues en un himno de empatía hacia los marginados, ahora sonaba cada vez más quebrada en el escenario. Quienes lo conocían de cerca empezaron a preguntarse cuánto tiempo más podría sostenerse así, entre la fama y la autodestrucción. Pero en medio de ese descenso, había una persona que se negaba a dejarlo caer del todo: June Carter. Ella había estado presente en su vida desde hacía años, primero como colega de escenario, y cada vez más como un ancla en medio de la tormenta. June Carter no solo lo acompañaba en el escenario, se convirtió en la persona que insistía, una y otra vez, en que buscara ayuda. Fue una batalla larga, marcada por recaídas y momentos de esperanza que se apagaban casi tan rápido como aparecían. Fue en ese contexto de crisis personal y profesional donde, hacia 1967, Cash intentó por fin enfrentar de frente su adicción. Con el apoyo de June Carter, empezó a buscar estabilidad, aunque el camino estaba lejos de ser sencillo. Necesitaba algo más que dejar las drogas. Necesitaba un proyecto que le devolviera el sentido a su carrera. Una razón para volver a subirse a un escenario con la cabeza en alto. Fue en este contexto de casi colapso personal donde empezó a tomar forma la idea que lo salvaría: un concierto, una grabación, un lugar cargado de simbolismo. Y fue justo ahí, en ese punto más bajo de su vida, donde una vieja obsesión volvió a tomar forma con una fuerza nueva. Esa idea que lo había perseguido desde San Quentin, la de grabar un disco en vivo dentro de una prisión real, resurgió con urgencia. Johnny Cash necesitaba una redención pública tanto como una redención personal, y los muros de granito de Folsom estaban a punto de dársela. Capítulo 4. El sueño de June Carter y la redención. En 1967, Johnny Cash tomó una decisión que le costaría más que cualquier disco: dejar las anfetaminas y los barbitúricos que lo habían consumido durante años. No lo hizo solo. A su lado estaba June Carter, la mujer que pronto se convertiría en su esposa y en su ancla. June Carter Cash venía de la legendaria familia Carter, pioneros de la música country desde los años 20. Pero para 1967 ya no era solo su compañera de gira, era la persona que lo sostenía cuando amenazaba con derrumbarse. Cuentan quienes estuvieron cerca que fue June quien lo empujó a buscar ayuda, a presentarse sobrio a los ensayos, a mirar de frente su adicción. Fue en medio de esa batalla personal donde una vieja idea, dormida desde sus shows en San Quentin, volvió a la superficie con fuerza. Grabar un disco en vivo dentro de una prisión real. No como truco publicitario,
sino como algo mucho más cercano a una misión. Crónicas posteriores describen ese proyecto con una palabra precisa: sueño. El sueño personal de un hombre que llevaba más de una década cantando sobre presidiarios sin haber pisado jamás el escenario de una cárcel de verdad. Cash no quería solo tocar frente a los reclusos. Quería usar su voz, su fama, su nombre, para hablar en público sobre las condiciones dentro de las prisiones estadounidenses. Reclamar por los derechos de hombres que la sociedad prefería no ver ni escuchar. En ese sentido, Folsom no era un escenario más en la gira. Era la oportunidad de convertir el mito de Folsom Prison Blues en un acto real y verificable, grabado ante testigos y micrófonos. Con June a su lado, y una nueva claridad después de años perdidos en el abuso de sustancias, Cash convenció a Columbia Records de intentarlo. La compañía discográfica accedió a algo que pocos artistas habían logrado hasta entonces: gestionar los permisos oficiales para grabar un álbum en vivo dentro de una penitenciaría de máxima seguridad. El plan empezó a tomar forma a fines de 1967. Faltaban semanas para el día en que Johnny Cash cruzaría, por primera vez, las puertas de granito de Folsom, no como turista ni como leyenda, sino como artista en busca de redención. Esa fecha ya tenía nombre en el calendario: 13 de enero de 1968. No era la primera vez que Cash tocaba para reclusos. Ya lo había hecho en San Quentin, en shows menores que sembraron esa obsesión imposible de apagar. Pero esos shows anteriores habían sido apariciones puntuales, sin la ambición de convertirse en un álbum oficial grabado y distribuido a nivel nacional. Folsom, en cambio, sería distinto: un proyecto discográfico completo, respaldado por una disquera importante y ejecutado con toda la seriedad de una producción profesional. Para Columbia Records, apostar por un disco grabado dentro de una cárcel de máxima seguridad no era un movimiento sin riesgos. Pero la compañía confió en la visión de Cash, y esa confianza terminaría marcando uno de los momentos más importantes de la historia de la música grabada en vivo. Mientras tanto, en su vida personal, Cash seguía sosteniendo, día a día, la lucha contra la adicción que había estado a punto de destruirlo. Esa batalla y ese sueño artístico avanzaban en paralelo, alimentándose mutuamente. Cada día limpio era también un paso más cerca de Folsom. Para enero de 1968, todo estaba listo: los permisos firmados, el repertorio elegido, la banda ensayada y un hombre decidido a jugárselo todo frente a 1000 reclusos. Solo faltaba cruzar la puerta de granito y descubrir si aquel sueño, gestado en la peor etapa de su vida, podía convertirse en la mayor redención de su carrera. Capítulo 5. 2 conciertos, un solo mito. El 13 de enero de 1968, Johnny Cash cruzó los muros de granito de Folsom State Prison, en California. Pero lo que ocurrió ese día no fue un solo concierto, como cree la mayoría, sino 2 shows consecutivos ante los reclusos. Ambos se grabaron completos, y el álbum final mezcló tomas de ambas presentaciones, editadas con cuidado por el equipo de producción. Ese detalle, ignorado durante décadas, desmonta una de las primeras leyendas del disco. No hubo una sola toma mágica e irrepetible, sino 2 oportunidades cuidadosamente aprovechadas. Cash no subió solo al escenario improvisado dentro del comedor de la prisión. Lo acompañaban The Tennessee Three, su banda de siempre: Luther Perkins en la guitarra, Marshall Grant en el contrabajo y W.S. Fluke Holland en la batería. Y junto a ellos, June Carter, la mujer que lo había sostenido durante su lucha contra las drogas, ahora compartía escenario frente a 1000 reclusos. Muchos imaginan aquel día como un evento espontáneo, casi salvaje. Un cantante desafiando las reglas para entrar a cantarle a los presos sin previo aviso. La realidad es distinta y, en cierto modo, más impresionante. El show fue planificado con meses de anticipación. Columbia Records gestionó permisos oficiales con las autoridades penitenciarias de California para poder ingresar equipo de grabación profesional a Folsom. No se trató de una travesura, sino de una producción discográfica seria, con ingenieros de sonido y micrófonos distribuidos entre el público de reclusos. Y un repertorio pensado línea por línea, específicamente para ese público tan particular. Cash y su equipo eligieron canciones sobre crimen, castigo y encierro. Folsom Prison Blues, por supuesto, pero también Cocaine Blues y Dark as the Dungeon.
Cada tema fue seleccionado para hablarle directamente a los hombres que tenía enfrente, no para lucirse ante ellos. Entre canción y canción, Cash conversaba con los presos, bromeaba, y los escuchaba gritar y aplaudir con una energía que ningún estudio de grabación podría replicar. Ese contacto directo, crudo, sin filtro, es lo que después convertiría al álbum en algo mucho más grande que un simple disco de country. Para entender la magnitud del momento, hay que imaginar la escena. 1000 reclusos sentados en el comedor de la prisión, convertido por un día en sala de conciertos. Guardias armados vigilaban cada rincón, mientras los micrófonos de Columbia Records captaban cada palabra, cada risa, cada grito que salía de las gargantas de los presos. Ese registro sonoro, capturado en tiempo real, es justamente lo que separaría a este álbum de cualquier disco grabado en un estudio silencioso y controlado. El primer show se realizó por la mañana, el segundo por la tarde, ambos ante una población carcelaria completa, expectante ante la llegada del hombre de negro. Cash abrió cada concierto con la misma frase, ya convertida en leyenda. «Hola, soy Johnny Cash». Una presentación innecesaria para cualquier otro público, pero que frente a los reclusos sonaba casi como un acto de humildad. Ese gesto, sumado a la elección cuidadosa del repertorio, formaba parte de un plan mayor: hacer sentir a los presos protagonistas, no espectadores. Nada de eso fue casualidad, y nada fue improvisado sobre la marcha. Cada palabra que Cash dijo entre canción y canción había sido pensada, ensayada y calculada para lograr el efecto máximo dentro de esas paredes de granito. Ese nivel de planificación contradice directamente la imagen popular de un concierto espontáneo, nacido de un impulso repentino dentro de una celda. La verdad es mucho menos romántica y mucho más impresionante. Meses de trabajo, negociaciones con el sistema penitenciario y una banda profesional ensayando un repertorio específico. Detrás de cada nota que suena espontánea en el disco final, hay semanas de logística que casi nadie recuerda hoy. Y sin embargo, esa cuidadosa preparación no le quitó ni un gramo de crudeza al resultado final. Porque lo que Columbia Records grabó ese 13 de enero de 1968 no fue solo un concierto. Fue el registro de un encuentro real entre un artista y una población olvidada por el resto del país. Ese mito de la improvisación, tan repetido en documentales y notas periodísticas, se derrumba frente a los archivos de Columbia y los testimonios de quienes estuvieron ahí. Lo que sí fue real, genuino, imposible de fabricar, fue la reacción de los presos frente a un hombre que por primera vez les hablaba como iguales. Y esa reacción, capturada en cinta, sería la base de todo lo que vendría después. Pero antes de que ese material llegara a las tiendas de discos, todavía faltaba una pieza clave de la historia. Capítulo 6. La canción de un preso y el ojo de Jim Marshall. Esa pieza clave no era una persona, sino una canción que casi nadie recuerda hoy. Entre el repertorio que Cash interpretó esa mañana, había un tema que él no había escrito. Fue compuesto por un recluso, un hombre que en ese momento seguía cumpliendo condena dentro de esos muros. Cash la cantó frente a su propio autor, sentado ahí mismo, entre el público de convictos. No hay estrategia de marketing capaz de fabricar ese momento. El compositor escuchando su obra en la voz de una leyenda. Ese detalle, casi olvidado por la historia oficial, le da al concierto un carácter casi documental. No era Cash tocando para los presos, era Cash tocando con ellos. El recluso que escribió esa canción probablemente nunca imaginó que su letra sonaría fuera de esos muros de granito. Para él, esa mañana fue quizás la única vez en su vida en que el mundo exterior lo escuchó de verdad. Ese es el poder real del concierto. Convirtió a hombres invisibles para la sociedad en autores, en voces. Y mientras esa música llenaba el comedor de la prisión, alguien más registraba la escena desde otro ángulo. Ese hombre se llamaba Jim Marshall, y su cámara ya había hecho historia mucho antes de ese día. Marshall había fotografiado a Jimi Hendrix prendiendo fuego a su guitarra en el Festival de Monterrey. Había fotografiado a Bob Dylan caminando por las calles de Nueva York. Meses después fotografiaría el último concierto pagado de los Beatles, en San Francisco. Pero el 13 de enero de 1968, su lente apuntó a un lugar muy distinto, el interior de una prisión de máxima seguridad. Nadie le dio instrucciones sobre qué fotografiar.
Marshall simplemente caminó entre los reclusos y los guardias armados. Se movía casi como si fuera invisible, buscando algo más honesto que una pose para la portada de un disco. Capturó a Cash de perfil, guitarra al pecho, rodeado de hombres uniformados con rifles en las manos. Capturó los rostros del público, algunos riendo a carcajadas, otros con la mirada perdida en algún punto lejano. Ninguna de esas imágenes fue posada. Ninguna fue repetida frente a la cámara. Marshall entendía algo que pocos fotógrafos de su época comprendían. El silencio, si se sabe mirar, también se fotografía. Sus fotografías en blanco y negro, con la luz cruda de los tubos fluorescentes, se convirtieron en la memoria visual del evento. Décadas más tarde, esas mismas imágenes seguían apareciendo en documentales como Johnny Cash, The Story of Folsom Prison, producido por la BBC. Hoy, cuando alguien imagina ese concierto, es probable que en realidad esté imaginando una fotografía de Jim Marshall. Su cámara construyó tanto del mito de Folsom como la propia música grabada esa mañana. Sin sus fotografías, es probable que hoy Folsom fuera solo un nombre más en la lista de prisiones de California. Gracias a esas imágenes, se convirtió en un símbolo reconocible en todo el mundo. Pero en enero de 1968, todo ese material, las cintas, las fotografías, seguía siendo solo eso, material crudo, sin editar, sin destino. Mientras Marshall revelaba sus rollos lejos de California, la grabación completa del concierto viajaba hacia las oficinas de Columbia Records en Nueva York. Nadie en esas oficinas sabía todavía que tenían entre manos uno de los discos en vivo más influyentes de la historia. Ahí comenzaría la etapa más difícil de todo el proceso: convertir dos conciertos en un solo disco perfecto. Capítulo 7. Mayo de 1968. El disco que resucitó a un hombre. 4 meses después, en mayo de 1968, Columbia Records por fin lanzó lo que tenía entre manos. El disco se llamó simplemente At Folsom Prison, el primer álbum en vivo oficial de toda la carrera de Johnny Cash. Detrás de ese lanzamiento, hubo semanas de trabajo minucioso. Elegir qué tomas usar de los 2 conciertos grabados esa mañana. El equipo de producción combinó fragmentos del primer y del segundo show, editando con cuidado para que sonara como un único concierto continuo. El resultado fue un álbum que no se parecía a nada que Columbia hubiera publicado antes. Abría, por supuesto, con Folsom Prison Blues, la canción nacida 13 años antes, inspirada en una película sobre prisiones. Seguía con temas como Cocaine Blues, una advertencia brutal sobre las drogas y sus consecuencias, y con Dark as the Dungeon, una canción sobre mineros que también hablaba, sin decirlo, de la vida encerrada bajo tierra. Pero lo que hacía único al disco no eran solo las canciones, eran los silencios entre canción y canción. Ahí quedaron grabados los diálogos reales de Cash con los presos, sus bromas, sus pausas, hasta el ruido de fondo del comedor. Se escuchaba a 1000 hombres reír, aplaudir, gritar en los momentos exactos en que la letra tocaba su propia vida. Ese material no sonaba a un disco de estudio pulido, sonaba a algo que realmente había pasado, sin filtro. Y esa autenticidad fue precisamente lo que conectó con el público en 1968. Antes del concierto, la carrera de Cash llevaba años en caída, hundida entre giras erráticas y su lucha contra las anfetaminas. At Folsom Prison cambió esa historia de raíz. Se convirtió en un éxito comercial inmediato y en un fenómeno de crítica. El público ya no veía a un cantante de country en decadencia, veía a un hombre que había llegado al fondo del sistema y había vuelto con una historia real. A partir de ese disco, Cash dejó de ser solo un artista de charts. Se convirtió en el hombre de negro, la voz de los marginados. Con el tiempo corrió el mito de que At Folsom Prison era, simplemente, un disco de country más. La crítica posterior, sin embargo, desmontó esa idea por completo. Décadas después de su lanzamiento, se lo sigue mencionando entre los álbumes en vivo más importantes de toda la música popular, no solo del country. Su fuerza no está solo en el sonido, sino en lo que representa. El retrato más honesto jamás grabado del sistema penitenciario estadounidense visto desde adentro. Vietnam dominaba los titulares, el país estaba dividido, y en medio de ese caos, un cantante de country decidió humanizar a los criminales. Ese gesto, llegando justo en 1968, no fue casualidad.
Fue una declaración. Cash no pedía perdón para los presos, ni juzgaba sus crímenes. Simplemente les daba algo que rara vez recibían: dignidad. Esa mirada, esa empatía hacia los marginados, se convertiría en la marca registrada del resto de su carrera. Décadas después seguiría defendiendo causas relacionadas con reformas penitenciarias y derechos de los reclusos, citando siempre ese día en Folsom como el origen. El álbum vendió, sorprendió a la crítica y devolvió a Cash al centro de la conversación musical de Estados Unidos. Pero el impacto cultural de At Folsom Prison apenas comenzaba a sentirse, porque en 1968 todavía tenía mucho más que ofrecer, y no todo sería tan esperanzador como ese concierto de enero. Ese mismo año, el país perdería a Martin Luther King Jr. y a Robert Kennedy, en medio de protestas que incendiaban las calles. En ese contexto, la imagen de Johnny Cash cantando junto a 1000 presos cobraría un significado que iba mucho más allá de la música. Ese es el telón de fondo que conecta este disco con algo mucho más grande. Un año que cambiaría para siempre la historia de Estados Unidos. Todo lo que pasó en Folsom, todo lo grabado, fotografiado y editado, estaba a punto de quedar atrapado en una historia mucho más oscura. Capítulo 8. El eco de un año en llamas. El 13 de enero de 1968 no fue un día aislado. Apenas semanas antes había comenzado la ofensiva del Tet en Vietnam, y la guerra entraba, en directo, a cada televisor estadounidense. Las protestas contra la guerra se multiplicaban en universidades y calles de todo el país, alimentando una sensación de crisis permanente. El movimiento por los derechos civiles, liderado por Martin Luther King Jr., exigía justicia racial en un país todavía profundamente dividido. 3 meses después del concierto de Cash, el 4 de abril, un disparo en el balcón de un motel de Memphis acabaría con la vida de King. El país se incendió literalmente. Disturbios estallaron en más de 100 ciudades estadounidenses en cuestión de días. 2 meses más tarde, otro asesinato. Robert Kennedy caería baleado en Los Ángeles, apagando otra esperanza de cambio para millones de personas. 1968 se convirtió en el año en que Estados Unidos pareció romperse por dentro. Y justo en ese punto exacto del calendario, antes de que la mayoría de esas tragedias ocurrieran, un hombre vestido de negro entró a una prisión. No sabía que su gesto quedaría grabado en la memoria colectiva como parte de ese mismo año convulsionado. Cash no fue a Folsom por cálculo de mercado ni por estrategia publicitaria. Fue porque llevaba años obsesionado con dar voz a los presos. Pero el momento en que lo hizo importó tanto como el gesto mismo. Mientras el país discutía guerra, raza y poder, él eligió mirar a los hombres que nadie quería ver. En ese clima de furia y desconfianza, ver a 1000 presos reír y cantar junto a Johnny Cash resultaba, para muchos, profundamente perturbador y a la vez esperanzador. Analistas culturales señalan que ese acto tocó una fibra cruda en la psique estadounidense: la incomodidad y la culpa frente a quienes la sociedad encerraba y olvidaba. Folsom, con sus muros de granito, dejó de ser solo una cárcel para convertirse en espejo incómodo de un país en crisis. Ver a 1000 hombres condenados cantar junto a él, reír con sus bromas y aplaudir sus canciones, humanizaba a una población que la sociedad prefería mantener invisible. Décadas de análisis posteriores comenzarían a leer a Johnny Cash no solo como cantante de country, sino como voz de los excluidos. Campesinos pobres del sur, comunidades nativas empobrecidas, obreros arruinados, y ahora también los reclusos, encontraban en su voz un mismo eco de dignidad. Cash venía de la pobreza rural de Arkansas, y esa memoria nunca lo abandonó, ni siquiera en la cima de la fama. Por eso, cuando cantó frente a 1000 presos, no actuaba un papel. Hablaba desde una comprensión genuina hacia los desechados. No era la primera vez que un músico se acercaba a una cárcel, pero sí la primera vez que ese gesto se grababa, editaba y distribuía a nivel nacional. Esa decisión, capturar el concierto para la posteridad, convirtió un show puntual en un documento histórico que trascendería su propio momento. El propio equipo de Cash entendía que estaban grabando algo más grande que un disco. Estaban capturando el pulso exacto de una época fracturada. El disco resultante trascendió la música, se volvió documento social, testimonio sonoro de un sistema penitenciario que pocos se atrevían a mirar de frente.
Folsom dejó de ser solo el nombre de una prisión californiana para volverse símbolo cultural del castigo y la redención. Ese simbolismo sobreviviría a la propia música y seguiría creciendo durante las siguientes 5 décadas. Hoy, historiadores de la música consideran ese concierto uno de los primeros grandes gestos de justicia social dentro del mundo del espectáculo. Y ese eco, lejos de apagarse, cruzaría fronteras, idiomas y generaciones, hasta regresar exactamente al mismo lugar donde todo comenzó. Capítulo 9. 50 años después, la prisión de Folsom en español. 50 años después de aquel 13 de enero, en 2018, las puertas de Folsom State Prison volvieron a abrirse para la música. Esta vez no fue un hombre solo con guitarra y traje negro, sino una banda norteña mexicana, los Tigres del Norte. El grupo, íconos de la música regional mexicana, entró a la misma prisión de Granito, donde Cash había grabado medio siglo antes. El concierto se filmó como documental, bajo el título Los Tigres del Norte at Folsom Prison, dirigido para revivir aquel mito original. En su repertorio incluyeron una versión propia de Folsom Prison Blues, traducida y adaptada al español bajo el nombre La Prisión de Folsom. La versión en español mantuvo el espíritu original de la canción, la nostalgia por la libertad, el sonido lejano de un tren que nunca llegará para el que está preso. Pero el arreglo musical cambió por completo. Acordeón, bajo sexto y ritmo norteño reemplazaron la guitarra country que Cash había usado medio siglo antes. Fue una traducción cultural, no solo lingüística. El mito de Folsom cruzaba ahora hacia el imaginario migrante latino. Para millones de hispanohablantes en Estados Unidos y México, la cárcel californiana adquirió un nuevo significado, ligado a la propia experiencia migrante. Los Tigres del Norte llevaban décadas cantando sobre la frontera, el exilio y la vida al margen de la ley. Tocar en Folsom no era solo un homenaje a Cash, era una forma de reclamar ese mismo gesto de humanidad hacia los encerrados. El documental capturó no solo la música, sino las reacciones de los propios reclusos. Muchos de ellos llevaban años escuchando a los Tigres del Norte desde afuera de esos mismos muros. La escena recordaba, casi en espejo, aquella fotografía en blanco y negro de 1000 presos escuchando a un hombre vestido de negro. Pero ahora el idioma había cambiado, y con él, la audiencia que podía finalmente sentirse representada en esa historia. El gesto confirmó algo que ya era evidente. Folsom nunca dejó de ser un símbolo vivo del sistema penitenciario estadounidense. Sus muros de granito, construidos en 1880, seguían ahí, siendo testigos de nuevas generaciones de músicos y de presos. La prisión que alguna vez fue apodada el infierno de granito se había convertido, sin proponérselo, en un escenario legendario. De Johnny Cash a los Tigres del Norte, la música seguía encontrando en Folsom un lugar para hablarle a los olvidados. El resultado fue una nueva generación de oyentes, muchos de ellos jóvenes latinos en Estados Unidos, descubriendo por primera vez la historia de Folsom a través de su propio idioma. 50 años después de que Cash cruzara esos mismos portones, la prisión seguía siendo un símbolo capaz de conectar generaciones, géneros musicales y culturas distintas. El gesto de los Tigres del Norte no solo homenajeó el pasado, actualizó el mito original para una audiencia que jamás había escuchado hablar en inglés sobre esa cárcel. Así, la leyenda de Folsom, nacida en inglés en 1968, encontraba una segunda vida, medio siglo después, en español. Pero detrás de este segundo concierto en español, se escondía una pregunta que pocos se atrevían a formular. ¿Qué fue realmente lo que convirtió a Folsom en un mito imposible de apagar? La respuesta no estaba en la piedra, sino en quienes se atrevieron a mirar detrás de ella. En 1880, los muros de granito de Folsom se levantaron para aislar a los peores criminales de California. Durante casi un siglo, esa piedra solo significó una cosa: castigo, aislamiento, olvido. Hasta que, en enero de 1968, un hombre vestido de negro cruzó esas puertas y convirtió el castigo en escenario. Johnny Cash nunca fue prisionero de Folsom, pero eligió ver a los hombres detrás de los barrotes como algo más que números de expediente. La canción, que nació de una ficción, del disparo imaginario en Reno, terminó siendo más real que cualquier hecho documentado. 2 conciertos, en una sola tarde, se transformaron en el disco que resucitó su carrera
y dio voz a quienes no la tenían. June Carter, los Tennessee Three y la cámara de Jim Marshall sostuvieron un mito construido sobre hechos reales, no sobre leyenda de escenario. El infierno de granito, construido para castigar, terminó convertido en símbolo de una humanidad inesperada. Medio siglo después, en esos mismos pasillos, los Tigres del Norte volvieron a cantar la misma historia, esta vez en español. Folsom dejó de ser solo una cárcel. Se transformó en un lienzo donde cada generación escribe su propio miedo y su propia redención. Hoy, sus muros de piedra siguen en pie,